¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Internacional. Aquí estamos como cada miércoles por la noche para analizar lo que está sucediendo en el mundo, esos temas centrales. Y debemos decir que hoy nos vamos a ocupar de Italia, del resultado de sus últimas elecciones, de cómo se va conformando el nuevo gobierno, de días que van a ser decisivos. Y lo vamos a hacer con un periodista que reporta para medios italianos y que nos va a contar cuál es la situación que se vive en ese país a partir del resultado de las elecciones. Debemos decir que los ojos estuvieron puestos sobre todo por el resultado. Giorgia Meloni fue quien ganó esas elecciones y la transforma en la primera mujer en ocupar un cargo tan importante en el gobierno italiano. Hay que decir que las elecciones en general suelen generar movimientos importantes, en algunos casos sorpresivos e inesperados en los países, y muchos entienden que lo que sucedió en Italia fue exactamente eso. En otras partes del mundo lo califican como una representante de lo más liviano, la derecha, que es exactamente tal vez la mejor definición. Otros dicen la ultraderecha, el neofascismo. De eso vamos a estar hablando. Vamos a ver si realmente es así, cómo se da esa percepción, teniendo en cuenta sobre todo que a lo largo de la historia de los gobiernos de Italia, el promedio, lo vamos a decir enseguida, de duración de quienes gobiernan es corto, ¿sí? De los primeros ministros. Pero además, esto tiene que ver un poco con, muchos dicen, ¿por qué sucede esto en Italia? Y bueno, está ligado a que justamente esos representantes políticos pueden estar hoy de un lado y después en otro partido. Algo que ha dado o que se ha dado en la historia de Italia. El 25 de septiembre, unos 50 millones de ciudadanos italianos estaban convocados para las urnas, ¿sí? Para poner nombre y color al gobierno número, escuchen esto, 68 de los últimos 76 años en unas elecciones provocadas por la caída prematura del Ejecutivo de Mario Draghi en julio. La coalición de las derechas, formadas por los partidos ultra de Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni, la Liga de Matteo Salvini y la derecha moderada de Forza Italia de Silvio Berlusconi, lograron una victoria neta, con más del 44% de los votos. En el Senado, 112 escaños de 200 y casi el mismo porcentaje en la Cámara de Diputados, con 235 diputados de 400. Esto le va a permitir alcanzar la mayoría absoluta. Otro tema importante, obviamente, para quien va a gobernar. Lo cierto es que muchos dicen los italianos decidieron ir por la derecha y ultraderecha. El resultado no sorprende a nadie en una campaña marcada por el desinterés y la apatía ciudadana, algo que se reflejó también en la cantidad de gente que fue definitivamente a votar. Giorgia Meloni y su partido han obtenido un resultado impresionante, favorecido por la abstención que fue muy numerosa en el sur de Italia, la baja participación también y la necesidad de apoyarse en algo nuevo y una normalización de la ultraderecha en Italia, con una crisis que está atravesando el país que está afectando a muchos italianos que estaban acostumbrados a vivir de otra manera, económicamente hablando, y que hoy se ven atravesados por esa crisis. Vamos a ver un informe que de alguna manera refleja lo que sucedía ese día, el 25 de septiembre, en las elecciones en Italia. Una agenda cargada espera a Giorgia Meloni, la gran ganadora de las elecciones en Italia. La crisis energética, la recesión que asoma, pactar con Bruselas la revisión del plan de recuperación y presentar los presupuestos para enviarlos a Bruselas el 15 de octubre. Pero antes debe formar gobierno. Son días importantes porque las negociaciones han comenzado ya. Sin embargo, será una fase que no durará mucho. De hecho, el 13 de octubre el Parlamento se reunirá por primera vez después de las elecciones para elegir a los presidentes de la Cámara y del Senado. Después comenzarán las consultas y el nuevo gobierno podría entrar en funciones a finales de octubre. Este es, sin duda, el deseo del presidente Mattarella, dada la situación de crisis que atraviesa el país. De media aquí en Italia se tarda unos 30 días en formar gobierno. En 2018 fueron 3 meses. No es el caso esta vez porque el resultado de estas elecciones es muy claro. Así que las discusiones continúan. También se habla de la posición que tendrá el líder de la Liga, Matteo Salvini. Le gustaría poder volver al Ministerio del Interior, pero su partido ha sufrido una
una fuerte derrota en estas elecciones. Con todo, Salvini ha decidido seguir siendo el líder. Así que las discusiones continúan, discusiones importantes, al igual que es importante poder encontrar un acuerdo. De hecho, el objetivo de Giorgia Meloni es mantener la coalición unida. Bueno, debemos decir que desde la Segunda Guerra Mundial en Italia han pasado casi tantos gobiernos como años. Hasta ahora, y desde el inicio de la Primera República, tras la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos han durado, y ahí queríamos ir, un promedio de 401 días, un año, un mes y 6 días, un récord entre los países occidentales. 31 políticos italianos han ocupado el cargo de primer ministro. La alianza entre Meloni y las formaciones de los exministros de Interior, Matteo Salvini, y del ex primer ministro Berlusconi, tendrán el control en ambas cámaras. Unos resultados que parecen garantizar un ejecutivo estable, lo que se puede traducir obviamente en que dure mayor tiempo del que están acostumbrados los italianos. El más largo fue el segundo gobierno de Silvio Berlusconi, quien permaneció en el Palazzo Chigi, la histórica sede romana del Ejecutivo, entre el año 2001 y 2005 por un total de 3 años, 10 meses y 12 días. Meloni, líder de los nacionalistas conservadores Hermanos de Italia, está ultimando los detalles en estos días de quiénes van a ser los integrantes de su gobierno. Y obviamente los ciudadanos italianos y las ciudadanas italianas y todos aquellos que viven en ese país están con expectativas de ver finalmente cómo será ese gobierno y cuáles son las medidas más importantes, las urgentes, que va a empezar a tomar. Vamos a analizar el tema, lo vamos a hacer así aquí en el chat internacional de hoy, en minutos nada más. Vamos a ver cómo está el panorama, cuál es la percepción, cuál es la evaluación que han hecho los propios italianos y el mundo a partir del triunfo de Giorgia Meloni. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos. Bueno, y acá estamos en Chat Internacional, ya estamos en un nuevo bloque y dijimos que íbamos a hablar, por supuesto, de lo que está sucediendo en Italia, de las elecciones, de la formación del nuevo gobierno, y lo vamos a hacer con un especialista. Acá estamos con Anabela Villach, que es abogada, miembro de Seridi, como siempre con nosotros, en este caso acompañándonos para hablar justamente de lo que ha sucedido en Italia. Y del otro lado tenemos a Guido Gasoli, que es periodista italiano radicado en Argentina, que ahora también, hay que decirlo, está en Italia, pero bueno, lo cierto es que generalmente él reporta para medios italianos desde nuestro país y hoy ha tenido la amabilidad de atendernos. Muy buenas noches, Guido, ¿cómo le va? Bueno, bastante bien, acá en una situación muy buena. Estoy en la isla de Ischia actualmente porque estoy haciendo una, digamos, asicuración a base de baños termales y nadaciones. Pero bueno, este es un paraíso que también está emergido, digamos así, en la crisis gravísima que está usando el país Italia, que creo sin duda sea la peor crisis que estamos enfrentando desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Así es, lamentablemente. Guido, y le hago una primera pregunta. Ya han pasado unos días desde las elecciones, desde el día de las elecciones, pero le consulto, ¿cómo fue esa jornada? ¿Cómo se llevó a cabo? Para decir la verdad, esa jornada fue una jornada bastante normal, en el sentido que hace más de 4 meses que en Italia se hablaba en primer lugar de adelantar las elecciones que estaban previstas en el 2023, en el mes de marzo, porque la situación con el gobierno Draghi era bastante brava, tanto a nivel social que a nivel político. Y se adelantaba también el asunto que la elección la iba a ganar el partido Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, y por eso el presidente de la República Italiana, Mattarella, se puso prácticamente por 7 años más, tuvo otro encargo, para balancear, digamos así, políticamente el asunto entre un gobierno de derecha conservadora, como va a ser el gobierno de Meloni,
y Mattarella, que es miembro del Partido Democrático, que, si se puede decir, no representa más la vieja izquierda. Es un partido que todo en Italia ahora llamamos de radical chic. Tendría que ser progresista, pero bueno, no sabe hablar más a los trabajadores. Guido, usted hablaba de una crisis que está atravesando su país. Cuéntenos a qué se refería cuando hablaba de esto, ¿no? Teniendo en cuenta que venimos de una elección, de un resultado en el cual Meloni es una figura de la derecha y ha sido electa por la mayoría de los sufragios de aquellos que estuvieron interesados, también lo vamos a decir así, en participar de esta jornada, de lo que fue esa jornada electoral. Mira, hablar de la crisis es muy simple y sencillo, en el sentido que la crisis hace por lo menos 3, 4 años que empezó. Sí. Lamentablemente los gobiernos que se han sucedido a partir de 2018, que han sido gobiernos populistas o progresistas, o también un gobierno, digamos así, técnico, el gobierno liderado por el financista Mario Draghi, no han sabido enfrentar mínimamente una situación gravísima que tiene el peligro de llevar, según datos del Istat, que es el instituto que se ocupa de esta búsqueda, digamos así, 11 millones de italianos más en la pobreza. O sea, no en la indigencia, pero en la pobreza. O sea, que gran parte de la clase media italiana va a ser pobre. ¿Esto por qué, básicamente? Porque, en primer lugar, en Italia es el país donde hace 29 años los sueldos se han bajado del 2.9%, único país en Europa. El anteúltimo país es España, donde pero los sueldos subieron del 15%. Y en esta clasificación que veo, obviamente, al primer puesto Suecia, con una suba del 90% de los sueldos. Y además de todo esto, Italia es el país donde también las condiciones laborales se han empeorado de forma impresionante, donde los gremios han perdido su función prácticamente de labor defensor para agregarse al poder político de turno y olvidarse prácticamente de las condiciones que van a ser, esperamos que no, pero que van a ser seguramente en el próximo futuro, a menos que Meloni tome medidas contundentes, le vuelvo a repetir, de 11 millones más de pobres. ¿Y por qué más de pobres? Le hago un ejemplo. Hoy como hoy, un sueldo de 2 lucas, como dicen en la Argentina, sí, o sea, de 2.000 euros no es más suficiente para llegar a fin de mes. Claro. Cuando hace 4 o 5 años atrás era un sueldo bueno con el cual podías hacer cualquier cosa. ¿Y esto por qué? Básicamente porque entró la inflación luego de años y años, desde el 2002, desde cuando apareció el euro, de deflación, o sea, de valor de la moneda prácticamente fijo. Empezó una inflación que ahora, en estos días, va a llegar al 11%. ¿Debido a qué? Debido, en primer lugar, a la suba de las tarifas energéticas. Claro. El gas, por ejemplo, hasta 5 meses atrás salía 25 centavos de euro el metro cúbico. Sí. Luego lo subieron a 1 euro con 31 centavos, no, primero 90 centavos, luego 1 euro con 31 centavos. Hace 2 semanas atrás a 2 euros con 87 centavos, y ahora, según la declaración del presidente de la ENI, que es la sociedad italiana que maneja el gas, a partir de 2 días el precio va a subir del 78%, o sea que vamos a llegar alrededor de 5 euros por metro cúbico. Y esto es un disparate impresionante que después obviamente se refleja sobre los precios también de los productos de la canasta básica. Claro. Por ejemplo, 1 litro de leche ya sale 2 euros, 1 kilo de pan sale 8 euros el kilo, que es un precio impresionante, y va a llegar a 10 a partir del fin del mes de octubre. Y el clásico paquete italiano de medio kilo de pasta, que hasta 3 meses atrás, 4 meses atrás salía
alrededor de 50 centavos de euro, ahora sale 2,50 €. Claro. Y esto explica por qué muchas familias, vuelvo a repetirle, también de la clase media, hacen muchísima fatiga a llegar a fin de mes, porque tienen que transformarse en un ministro de Economía bastante premio Nobel para poder llegar a eso. Y en el seno de una familia común, trabajadora, que antes tenía un buen poder adquisitivo y que ahora lo ha ido perdiendo, está claro. Exactamente. Y esto es, vuelvo a repetirle, la crisis más grave que Italia está enfrentando desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que amenaza, vuelvo a repetirle, si este gobierno que va a funcionar, digamos así, esperemos a partir del 25 de octubre, o va a tomar medida contundente y rapidísima, vuelvo a repetirle, rapidísima, o si no se va a provocar un estallido social muy grave, simplemente porque yo lo pude, digamos así, ver, porque soy uno que charla muchísimo, sí. Me gusta la charla de café, que extraño en Buenos Aires de una forma impresionante, pero me encanta charlar con la gente. Sí. Y nunca, vuelvo a repetirle, nunca vi la gente enojada de forma impresionante en contra de la política. Así que el peligro es que si no se toman medidas, se va a un estallido social que nos va a recordar lamentablemente los años 70. Guido, vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a seguir analizando un poco. Vamos a adentrarnos un poco a cómo es el sistema de gobierno ahí en Italia para entenderlo un poco mejor, pero eso lo vamos a hacer después de esta pausa que va a durar apenas unos segundos. Así es que les pedimos que se quede ahí del otro lado, que ya regresamos. Estamos en Chat Internacional. No me voy a mover. No se mueva de ahí. Estamos en Chat Internacional en el 30 de la TDA. Ya regresamos. Bueno, y aquí en Chat Internacional seguimos hablando de Italia, del resultado de las elecciones, de lo que va a suceder en los próximos días, y lo hacemos con Guido Gasoli, periodista italiano radicado en Argentina, que ha tenido la amabilidad de atendernos y de por ahí, desde su óptica y desde lo que vive, analizar la realidad que hoy vive Italia. Guido, usted ya nos habló de la realidad que vive Italia y este tema viene a raíz de las elecciones. Antes de hablar del resultado, nos gustaría que nos contara al público mendocino justamente cómo está formado el gobierno de Italia, cómo es la estructura política institucional. Bueno, el gobierno de Italia está formado, obviamente. Italia es una república con Estado de Derecho, una república democrática, obviamente con Estado de Derecho a partir del referéndum que se hizo en el 1946, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, y se basa sobre las dos cámaras, la Cámara de los Diputados y el Senado. Y está prácticamente un primer ministro, y por encima del primer ministro, que es la persona que tiene más poder en Italia, está el presidente de la República, que tiene, digamos así, un poder de veda prácticamente sobre decisiones del primer ministro, si por acaso no le gustan, pero extremadamente limitado. Yo diría que es muy parecido, también si tiene un poco más de poder, que el presidente de Brasil, que ustedes vieron también en las últimas elecciones que se hicieron allá, que prácticamente las cámaras fueron ganadas por una mayoría fiel a Bolsonaro, y también si en el 30 de octubre Lula va a conquistar el cargo de presidente, digamos así, su aspecto decisional se va a limitar muchísimo, porque no va a tener poder sobre del Senado y de la Cámara de los Diputados. En Italia el presidente tiene un poquito más de poder, pero está siempre, el primer ministro es el verdadero jefe del gobierno. Claro.
Guido, queríamos que nos cuente un poco cómo es el perfil de Giorgia Meloni, teniendo en cuenta que los medios del mundo hablaban de la derecha, la vuelta, digamos, la presencia de la derecha a partir de esto, y de alguna manera se empezó a tomar conciencia de que es una situación que se está dando en distintas partes del mundo. Primero hablar un poco del perfil y de cómo juega una figura de la derecha, en este caso en el gobierno de Italia, cómo juega también ese rol a partir de esa corriente política en lo que es la Unión Europea. Bueno, en primer lugar hay que decir una cosa muy importante, que por primera vez en la historia de la República Italiana, el lugar del primer ministro va a ser ocupado por una mujer. Exacto. Una mujer que en su juventud fue miembro de la sección juvenil del MSI, el Movimiento Social Italiano, que fue el partido que a partir de 1947 representó el fascismo adentro del Parlamento italiano. Pero luego, como todos nosotros, crecemos, cambiamos de idea, y ella adhirió al proyecto del Partido de Alianza Nazionale, que es un partido de derecha conservadora, y en el 1994, cuando Silvio Berlusconi ganó las elecciones en Italia con su partido Forza Italia y formó una coalición de derecha conservadora, tal cual la actual, Meloni ocupó el cargo de ministra de la Juventud. Sí. Luego prácticamente se separó de Alianza Nazionale y hizo su propio partido, Fratelli d'Italia, que en las elecciones del 2018 obtuvo solamente el 5% de los votos, mientras en las actuales llegó a la mayoría con el 26%. ¿Cómo se explica todo esto? De una forma muy sencilla. En primer lugar, hay que aclarar una cosa, que esta es la entrevista número, creo, 39 o 40 que estoy brindando desde el fin de las desde el comienzo de las elecciones. En la Argentina, especialmente, todos creen que volvió al fascismo. Sí. ¿Okay? Nunca es un error no grave, sino gravísimo. Bien. Mussolini se murió desde hace años. El fascismo existe en Italia, sí, son 4 gatos locos, como son los neonazis en Alemania. No representan una corriente importante a nivel político y no son aceptados tanto por la izquierda, obviamente, o la que se nombra izquierda, decimos así, que por la derecha. Entonces, este es un gobierno conservador, de derecha conservadora. Y como derecha conservadora, obviamente, tiene sus principios. Sí. Pero, ¿por qué ganó las elecciones? Sí, por una razón muy simple y sencilla. En la práctica, hasta antes de las elecciones, había un gobierno Draghi, manejado por el financista Draghi, un gobierno exclusivamente técnico, que era definido el gobierno de los mejores, que pero llevó Italia a esta gravísima situación. ¿Ok? Bueno, y así empezamos a tener la perspectiva que si hubieran adelantado las elecciones, hubiera sido prácticamente una votación masiva para Giorgia Meloni, porque su partido, Fratelli d'Italia, fue el único de oposición en este gobierno técnico. Y por lo tanto, aparte el dato muy importante que en las últimas elecciones votó solamente el 63% de lo que tenían derecho, o sea, el porcentaje más bajo desde la creación de la República Italiana, hay que decir que este fue un voto de protesta, en protesta contra un gobierno, lo de Draghi, que ha llevado a Italia a esta gravísima situación. Y también los que no fueron a votar expresaron su protesta. Y consecuentemente Meloni se encontró con Fratelli d'Italia con el 26% de los votos. Y prácticamente las encuestas que se hicieron también en esos días, si hoy se hubieran tenido elecciones, su porcentaje hubiera superado el 30%. Entonces, los italianos están convencidos que Meloni va a ser la única
primer ministro con el cargo, que puede cumplir el cargo de sacar a Italia desde esta crisis, o por lo menos lo creen. También si su cargo va a ser verdaderamente no difícil, casi una misión imposible. Guido, y le consulto, usted mencionó justamente que este ha sido el porcentaje de participación más bajo prácticamente en la historia, por lo menos de que Italia es república. Pero sin embargo vemos que el pueblo realmente está afectado por la crisis. ¿Cómo se explica este fenómeno? ¿O qué es lo que dice la prensa o los medios italianos respecto de esto? Los medios italianos están ahora, se están dando cuenta de que el país se ha abocado a una crisis impresionante, entienden todo esto. Cuando antes se ponían a los gritos diciendo no queremos que vuelva el fascismo, ¿ok? Y esto fue el empujón más grande que especialmente los partidos que se definen progresistas, que son definidos por la gente radical chic, ¿ok? Han empujado a Meloni de una forma increíble. Le han prácticamente brindado el poder a través de la victoria de las elecciones. Así que estamos todos convencidos, estamos en una crisis impresionante. ¿Cómo vamos a salir? ¿Será Meloni la persona apta para salir de esta crisis? Lo vamos a intentar porque tuvimos prácticamente gobiernos en los últimos 10 años que, tanto populista como progresista, que no han hecho absolutamente nada en una crisis que se veía venir como un tsunami, que luego ha golpeado y sigue golpeando a todo el país. Guido, se hablaba incluso, quiero que vos lo aclares, porque se hablaba a nivel internacional que a partir de cómo se puede conformar el gobierno y teniendo en cuenta que las figuras que le han acompañado pueden llegar a reclamar algunos ministerios, decían que temían que algunos derechos fueran vulnerados. Hablamos de algunos cambios que se pueden dar con el tema de la inmigración y también con el tema de las minorías. Se entiende que puede haber algún tipo de peligro a la hora de hablar de derechos. ¿Es así? No, simplemente porque no se conoce en el exterior el problema de forma profunda. Yo le tengo que aclarar una cosa. Mis padres fueron partisanos, combatieron en contra del fascismo, me enseñaron el respeto de la democracia y de la libertad y soy totalmente antifascista. ¿Ok? Pero hay que decir, ¿cuál es el problema de los inmigrantes en Italia? Son personas que vienen desde Libia a través de un tráfico clandestino, ¿ok? Y un acuerdo entre mafia líbicas y mafias italianas. Yo he pasado un montón de tiempo en la isla de Lampedusa, así que conozco la situación bastante bien. Esta es gente verdaderamente, seres humanos pobres, que gastan desde 500 hasta 1.500, depende si son solos o si son con familias, euros, ¿okay? Endeudando sus familias en los países donde tenían residencias para poder pagar eso. Y a bordo de barcos, que definir los barcos es una ofensa a la navegación, se encuentran luego con naves de las ONG que lo trasladan en los puertos de la Sicilia. Bueno, esta misma gente, estos mismos seres humanos, te lo encontrás luego de haber pasado unos meses viviendo en lugares manejados por organizaciones ONG, muchas veces creadas por la mafia italiana. Lo encontrás en los campos del sur de Italia recogiendo tomates y verdura a €1 la hora, o sea, en condiciones de completa esclavitud. Entonces, lo que Meloni quiere hacer es bloquear este flujo y mandar abrir una oficina directamente en Libia que pueda, digamos así, manejar todo esto y sacar el esclavismo
en este tráfico que es verdaderamente una cosa increíblemente afuera de lo que significa la dignidad de vivir. Tal cual. Así que esto es la batalla que Meloni no está conduciendo desde ahora, lo está conduciendo desde hace años en contra de eso. Y por las minorías, para mí no tienen que temer absolutamente nada, porque los derechos que han conquistado hasta ahora van a ser mantenidos. Obviamente no se puede pretender que un partido y un gobierno de derecha pueda, digamos así, proclamar los derechos LGTB, por ejemplo, Claro, porque la derecha conservadora, como todos saben, en todo el mundo, no solamente en Italia, miren en Brasil, miren en Estados Unidos con Trump, miren en todo el mundo, tienen tres principios: Dios, patria y familia. Y estos tres principios son parte también de la derecha conservadora italiana, obviamente. Tal cual. Bueno, era importante la aclaración porque era uno de los temores que había incluso en el análisis que se hace en los medios de todo el mundo a través de los analistas políticos. Guido, nos vamos a ir nuevamente a una pausa y ya vamos a venir con el último bloque de esto que está sucediendo en este programa aquí en Chat Internacional, que es básicamente analizar lo que está sucediendo en Italia. Le decimos a la gente que está ahí del otro lado que estamos en el 30 de la TDA 22 de Supercanal HD y que ya volvemos. Estamos aquí en Señal U, Canal 30 de la TDA, hablando de lo que está sucediendo en Italia. Lo hacemos en este chat internacional con Guido Gasoli, que es periodista italiano. Recuerden ustedes que están ahí del otro lado que pueden tomar contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos presentes en Twitter, en Instagram y también estamos presentes en Facebook. Bueno, para justamente ir terminando, ¿cuáles son los temas que próximamente, cuando asuma el gobierno de Giorgia Meloni, se van a tratar primero? ¿Cuáles son los temas más importantes que van a ocupar la agenda? Bueno, es la pregunta del millón, pero es muy fácil contestarla. El primer problema es cómo bajar las boletas energéticas. Porque como le vuelvo a repetir, y como ya le había explicado, de 0,25 centavos el metro cúbico, el gas pasó a casi 5 euros. Claro. Entonces esto manda a muchísimas familias italianas, como se puede decir, en una situación bastante complicada. Y sobre eso, lamentablemente, la Unión Europea se está mostrando, la que yo digo desde hace años, una asamblea de consorcio mal parida, porque en vez de tomar medidas unitarias, cada país se porta como un inquilino, cada país hace por su cuenta. Claro. La demostración más grande la dio Alemania, donde no solo imprimió 200.000 millones de euros, sino que ya hoy ha declarado que va a pagar la totalidad de las boletas de los alemanes en el mes de diciembre y va a acordar prácticamente un sustento, una ayuda a partir del mes de enero del 80% del monto de las boletas. En Italia todavía no se ha decidido absolutamente nada, o por lo menos ha sido tomada una decisión bastante cómica para enfrentar digamos así, el monto impresionante de las boletas. El gobierno actual, que todavía rige, el gobierno de Draghi, el gobierno Meloni, le vuelvo a repetir, va a empezar alrededor del 25 de octubre, ha establecido que la calefacción en los edificios va a empezar con 15 días de atraso y con 1 grado menos de temperatura en cada habitación, en cada departamento, que son medidas bastante estúpidas, porque, le vuelvo a repetir, no bajan los precios y el monto de las boletas, que va a ser verdaderamente estratosférico.
Guido, usted hace referencia un poco a lo que se debe enfrentar el gobierno, que es básicamente tratar de mejorar esta crisis económica, que también hay que decirlo, es una situación que se está viviendo a nivel global y que muchos entienden es la consecuencia primero de la pandemia y después del conflicto entre Rusia y Ucrania. Digo, es un gran desafío porque también es la misma situación que están atravesando todos los países del mundo y bueno, usted incluso decía ya las decisiones que toman algunos países europeos en relación a cómo enfrentar esa crisis, ¿no? Mira, yo no estoy de acuerdo en el sentido que las medidas, la suba de los precios del gas y de la electricidad y consecuentemente la entrada en la Unión Europea de la inflación, que en algunos países ya ha llegado al 17%, pensamos a lo de Holanda, no entra para nada con la guerra en Ucrania. Yo al principio emboqué al anzuelo, como se puede decir, pero como buen periodista y sobre todo como buen capricorniano, me puse a investigar, cabeza dura que soy, entrevistando dos gerentes de la ENI, que como le vuelvo a repetir, la sociedad que se ocupa del gas, y bueno, la explicación es muy, muy sencilla. En práctica, las empresas que manejan el gas y la electricidad de toda Europa están basadas ahora en Holanda, en una sociedad que se llama TTF, que está cotizada en la bolsa. Claro. Al ser cotizada en la bolsa necesitan tener ganancias impresionantes. Entonces, ¿qué hicieron? Subieron los precios de una forma increíble. Vamos a decir que prácticamente el kilowatt por hora de gas había llegado en el mes de agosto a 350 euros y luego se ha bajado a 114 euros y a partir del día antes de ayer se ha bajado de un ulterior 11%. Entonces, ¿por qué en Italia los precios del gas han subido del 400%, mientras en esta sociedad a nivel, digamos así, de la bolsa, los precios se habían bajado? Simplemente porque en estos últimos 4 meses la ENI tuvo ganancias por 6.000 millones de euros solamente en estos últimos meses. O sea que, si puedo usar un término bien argentino, ha sido todo una engaña pichanga disfrazada con la guerra en Ucrania. Bien. Y le hago una pregunta, en el marco de este contexto internacional y que Italia está justamente inserta en la Unión Europea, si ha habido alguna reacción de los líderes europeos ante esta situación italiana? Mira, la reacción de los líderes europeos se había expresado antes de las elecciones con la Ursula von der Leyen, que se permitió de decir que en caso que no hubiera ganado lo que ellos querían, hubieran intervenido de forma pesante en la política italiana. O sea, una injerencia verdaderamente, esta sí se considera un poco fascista, digamos así, como injerencia. Ahora se está evaluando muy bien, también porque Meloni ha dicho que no quiere absolutamente que Italia salga de la Unión Europea. Quiere una Unión Europea mejor, como están pidiendo todos los líderes que están conquistando las elecciones en varios países europeos. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Lamentablemente son todos líderes de la derecha conservadora. Pero ¿esto a qué se debe? Yo creo se debe al asunto que el progresismo en Europa ha quebrado totalmente con todos sus objetivos. Para el final, preguntarle también, queríamos, Guido, ¿cuál es la percepción que hubo, la lectura que hizo el mundo de este triunfo de Meloni ahí en las últimas elecciones de Italia? La perspectiva al comienzo fue, obviamente, que había ganado la extrema derecha, ¿no? Se hablaba de fascismo, fascismo se habló básicamente en la Argentina, y esto me hizo un poco reír, ¿no? Pensando que ustedes tienen el peronismo, que es el hijo mellizo más perfecto del antiguo fascismo italiano, todavía en el poder. Se ha hablado de una vuelta a la derecha y bueno, todos están preocupados tanto por la situación en Italia, pero como la situación en
que se ha desarrollado en otros países, como todos saben, Hungría, Polonia, Suecia, la misma Suecia, el país ultrademocrático por excelencia, donde la derecha conservadora ha conquistado el poder. Pero se está estudiando cómo portarse y seguramente se irán a hacer cambios muy profundos en la política de la Unión Europea para hacer sí que finalmente, y digo, Dios lo quiere y Jesucristo también, se puede implementar la política que todos los europeos soñamos, la política del bien común. Claro, que debe ser el objetivo en este caso. Bueno, Guido, no queda tiempo para más. Nosotros hemos tenido realmente un gusto, ha sido un placer tenerlo con nosotros para analizar lo que está pasando en Italia. Seguramente lo vamos a volver a convocar y bueno, desde Señalú le mandamos un abrazo muy grande. Bueno, y acá desde la isla de Ischia le mando un gran arrivederci. Ojalá que la próxima charla de café sea muy pronto. Ojalá así sea. Muchas gracias. Hasta luego. Así pasaba Guido Gasoli, periodista italiano radicado en Argentina, que nos hablaba y analizaba la situación que hoy estaba atravesando Italia. Nos quedamos pensando mucho en esa crisis que hablaba, de la cual obviamente Italia tiene que salir y que entiende puede darse con este nuevo gobierno. Y así es un tema que es muy importante para Mendoza debido a la cantidad y a la importante comunidad italiana que existe en el territorio. Sin duda. Nosotros nos despedimos. Será hasta la próxima emisión de Chat Internacional. Un placer estar con ustedes.